Hay algo misterioso en cómo ciertas palabras nos llegan justo cuando nuestra alma está lista para escucharlas. Como si existiera un lenguaje secreto entre el universo y nuestra más profunda sed de comprensión. Quizás esto sea lo que llamamos sincronicidad, ese fenómeno que Jung describió como coincidencias significativas, momentos en los que lo externo refleja a la perfección lo interno, cuando el azar revela su rostro divino. Si estás aquí ahora escuchando estas palabras, quizás no sea casualidad. Quizás sea porque algo en tu interior pide ser escuchado. Algo que lleva susurrando siglos, pero que aún no has tenido el valor de escuchar. Porque hay una diferencia entre estar listo para escuchar y estar listo para actuar. Y el alma, esa parte más sabia de nosotros, tiene su propio ritmo que rara vez coincide con nuestra prisa. Vivimos en una época en la que todos tienen algo que decir sobre cómo deberías sentirte, qué deberías hacer, qué camino deberías tomar. Pero, ¿y si la respuesta no estuviera ahí fuera? ¿Y si susurrara en el silencio que tanto temes habitar? Porque hay un dolor silencioso que muchos cargan sin poder nombrar. Esta sensación de vivir una vida que no es completamente suya, de interpretar un papel escrito por otros. Jung llamó a esto neurosis, la distancia entre quienes somos y quienes creemos que deberíamos ser. Es cuando la personalidad que hemos construido para sobrevivir en el mundo comienza a sofocarnos desde dentro. Y esta sofocación se manifiesta de maneras extrañas. Una fatiga que el sueño no cura, una irritación constante sin razón aparente, una sensación de que falta algo esencial, incluso cuando todo parece estar en su lugar. El dolor emocional, a diferencia del dolor físico, no tiene una ubicación específica. Habita cada rincón del ser, como una niebla que nubla la visión y lo vuelve todo confuso. Puedes estar en medio de una fiesta y sentirte completamente solo. Puedes estar rodeado de logros y aún así sentir un vacío inexplicable, porque el dolor del alma es así, no respeta las circunstancias externas, habla de algo más profundo. Lo que más me impacta de la obra de Jung es su comprensión de que la sanación no comienza con la ausencia de dolor, sino con la valentía de afrontarlo, dejar de huir, de disfrazar, de medicar. La sanación comienza cuando la verdad se vuelve más perturbadora que la mentira que has estado viviendo, cuando mantener la fachada se vuelve más doloroso que enfrentar el caos interior. Llega un momento en la vida, y quizás este sea el momento, en que algo dentro de ti dice, basta, sin gritos ni dramatismo, sino con una firmeza serena que nace de lo más profundo. Es cuando te das cuenta de que has pasado tanto tiempo intentando ser lo que se esperaba de ti, que has olvidado por completo preguntarte quién eres realmente. Y esa pregunta, cuando finalmente surge, viene acompañada de una extraña sensación, alivio mezclado con terror. El proceso de despertar nunca es cómodo, porque despertar significa abandonar un estado de inconsciencia que, por doloroso que fuera, al menos era familiar. Es como dejar una casa en la que has vivido toda la vida. Aunque se estuviera cayendo a pedazos, al menos conocías cada habitación, cada grieta en la pared, cada sonido que hacía de madrugada. La transformación requiere abandonar este hogar familiar y aventurarse en territorios inexplorados de tu propia alma. Jung decía que no alcanzamos la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y quizá eso sea lo que ocurre ahora. Tu oscuridad pide ser vista, comprendida, integrada. No eliminada, sino integrada. Porque la sombra no es el enemigo, es una parte olvidada de ti que necesita ser reconocida para que puedas alcanzar la plenitud. La sincronicidad que te trajo estas palabras no es casualidad, es una respuesta. Una respuesta a una petición que quizá ni siquiera sabías que habías hecho, pero el alma siempre sabe. Crea situaciones, encuentros, momentos de revelación hasta que te detienes y prestas atención. Hasta que reconoces que ha llegado el momento de dejar de vivir en la superficie y sumergirte en las profundidades de tu propio misterio. El dolor emocional es una de las experiencias más incomprendidas
de la condición humana. Vivimos en una sociedad que trata cualquier forma de sufrimiento como un problema técnico que necesita solución rápida, como un defecto que debe corregirse, como un síntoma que debe silenciarse. Pero Jung nos enseña algo revolucionario. El dolor psíquico no es el problema, sino la señal de que algo importante intenta emerger a la conciencia. Piensa en tu cuerpo por un momento. Al tocar una estufa caliente, el dolor te hace alejarte de inmediato. El dolor físico es un sistema de alerta que te protege de daños mayores. El dolor emocional funciona de forma similar, pero mucho más compleja. Surge cuando hay una disonancia entre quién eres y cómo vives. Es la alarma interna que se activa cuando tu alma reconoce que algo fundamental está siendo descuidado. El problema es que hemos aprendido a tratar los síntomas en lugar de investigar las causas. Cuando nos duele el corazón sin razón aparente, tomamos algo para calmarnos. Cuando nuestra mente no deja de repetir los mismos pensamientos, buscamos distracciones. Cuando nuestro cuerpo se cansa sin esfuerzo, nos obligamos a gastar más energía. Pero ¿y si todas estas señales fueran los intentos de la psique de llamar nuestra atención sobre algo que necesita atención? Jung observó que el cuerpo a menudo enferma antes de que la mente comprenda lo que sucede. Te despiertas cansado sin motivo alguno. Tu digestión cambia, tu sueño se ve alterado. Pequeñas cosas empiezan a irritarte más de lo habitual. Tus cambios de humor sin explicación lógica. Todo esto puede ser el cuerpo traduciendo al lenguaje físico lo que el alma aún no ha logrado expresar con palabras. El lenguaje del inconsciente es simbólico, no lineal. Se manifiesta a través de sueños repetitivos, sensaciones extrañas y sincronicidades que parecen querer decirte algo. Un número que ves por todas partes, una canción que te conmueve sin saber por qué. Personas que aparecen en tu vida diciéndote justo lo que necesitabas oír. El inconsciente siempre se comunica, pero con una frecuencia que nuestra mente racional rara vez puede decodificar. Cuando algo en tu interior empieza a gritar en el silencio, cuando hay una inquietud que no se calma con las distracciones habituales, cuando sientes que vives una vida que no es completamente tuya, no es señal de debilidad mental ni desequilibrio emocional. Es señal de que tu alma intenta guiarte hacia una nueva etapa de desarrollo. Jung lo llamó el proceso de individuación, el viaje para convertirte en quien realmente eres. La primera etapa de esta disrupción siempre es la más confusa. Sientes que algo anda mal, pero no logras identificar qué. Es como estar en una casa donde todas las paredes están en su lugar, pero sientes que necesitas más espacio. Observas tu vida, trabajo, relaciones, rutina, y todo parece funcionar, pero persiste la sensación de que estás desempeñando un papel que no elegiste conscientemente. El dolor de esta fase es específico. Es el dolor del reconocimiento. Cuando finalmente admites que quizás hayas pasado años, quizás décadas, viviendo según guiones que otros escribieron para ti. El dolor de darte cuenta de que tus decisiones se basaron más en el miedo al rechazo que en el amor por la vida. El dolor de reconocer que te has convertido en un experto en ser lo que se esperaba de ti, pero has perdido por completo el contacto con tus propias necesidades, deseos y sueños. Jung decía que la neurosis siempre sustituye al sufrimiento legítimo. Lo que quería decir es que, cuando evitamos afrontar los verdaderos problemas de nuestra existencia, la psique crea síntomas para obligarnos a prestar atención. La ansiedad sin causa aparente puede ser la petición de tu alma de mayor autenticidad. La depresión que parece surgir de la nada puede ser el duelo por una vida no vivida. La irritación constante puede ser la ira reprimida contra decisiones tomadas por obligación. La buena noticia es que cuando empiezas a reconocer estas señales como comunicación en lugar de castigo, cuando dejas de luchar contra ellas y empiezas a escucharlas, algo cambia. El dolor no desaparece de inmediato, pero cobra significado. Y el dolor con significado es un proceso de transformación. El dolor sin significado es solo sufrimiento vacío.
La diferencia entre estas dos experiencias puede determinar si emerges de este proceso más completo o más fragmentado. Hay una pregunta que rara vez nos hacemos, y quizás la más importante de todas. ¿Cuántas de tus decisiones fueron realmente tuyas? No las grandes decisiones que justificas racionalmente, sino las pequeñas decisiones cotidianas que moldean tu realidad. La forma en que reaccionas ante las situaciones, las palabras que eliges para expresarte, las emociones que te permites sentir o que te obligas a reprimir, la forma en que te comportas en diferentes situaciones. ¿Cuántas de estas cosas reflejan quién eres realmente? Jung desarrolló el concepto de persona para describir esta máscara social que construimos para desenvolvernos en el mundo. La persona no es necesariamente algo negativo, es una herramienta psicológica necesaria para vivir en sociedad. El problema surge cuando nos identificamos completamente con esta máscara, cuando olvidamos que es solo una parte de nosotros, no todo nuestro ser. Es entonces cuando la persona se convierte en una prisión en lugar de una prenda que podemos quitarnos al regresar a casa. La construcción de tu personalidad comienza muy temprano. De niño te das cuenta de qué comportamientos generan aprobación y cuáles rechazo. Descubres que cuando actúas de cierta manera, los adultos sonríen, te elogian y te prestan atención. Cuando actúas de forma diferente, fruncen el ceño, se retraen y muestran desagrado. Gradualmente, moldeas tu personalidad no basándote en lo que surge naturalmente de ti, sino en lo que funciona mejor para mantener vínculos sólidos. Este proceso es natural y necesario para la supervivencia emocional. Un niño necesita sentir que pertenece, que es aceptado, que es amado. Si se da cuenta de que ciertos aspectos de su naturaleza incomodan a sus cuidadores, aprende rápidamente a ocultarlos. La ira se reprime porque los niños bien educados no gritan. La tristeza se disimula porque no tiene sentido armar un escándalo. La curiosidad se contiene porque no tiene sentido hacer demasiadas preguntas. La espontaneidad se controla porque tienen que saber cómo comportarse. Años después, te conviertes en un adulto que lleva dentro a un niño silenciado. Un niño que aprendió que el afecto condicional es mejor que nada. Un niño que desarrolló una antena hipersensible para captar lo que otros esperan y adaptarse en consecuencia. Te conviertes en un experto en leer el entorno, en adaptarte, en actuar. Pero en el proceso pierdes el contacto con tu brújula interior. El distanciamiento gradual de uno mismo es casi imperceptible al principio. Tomas decisiones basándote en lo que deberías hacer en lugar de en lo que quieres hacer. Eliges profesiones que te otorgan estatus en lugar de satisfacción. Mantienes relaciones que funcionan bien en teoría, pero que no te nutren. Construyes una vida que parece perfecta desde fuera, pero que deja un sabor a incompletitud al experimentarla desde dentro. La insatisfacción crónica que muchos sienten proviene precisamente de esta disonancia. Es imposible sentirse pleno viviendo una vida que no es auténticamente tuya. Por mucho que te esfuerces, por mucho que logres, por mucho que parezcas tenerlo todo bajo control, siempre existe la sensación de que falta algo esencial. Porque te falta a ti mismo en tu propia vida. Jung identificó que esta situación crea lo que él llamó el arquetipo del alma atrapada. Esto ocurre cuando tu verdadera esencia queda recluida en lo más profundo de tu psique, mientras que la superficie está ocupada por una versión editada de ti mismo. El alma atrapada no desaparece. Se comunica a través de síntomas, sueños, momentos de inexplicable melancolía y una constante sensación de vivir una vida prestada. Lo más cruel es que a menudo ni siquiera te das cuenta de que vives así. La imagen se vuelve tan automática, tan natural, que realmente crees que es tu verdadera personalidad. Te identificas con tus roles: hijo obediente, empleado dedicado, cónyuge comprensivo, amigo siempre disponible. No hay nada malo en estos roles en sí mismos, pero cuando se convierten en tu identidad completa,
pierdes el acceso a las demás dimensiones de tu humanidad. La tragedia es que puedes pasar toda tu vida teniendo mucho éxito, siendo una versión empobrecida de ti mismo. Puede que recibas elogios, reconocimiento y amor condicional por ello, pero en el fondo siempre habrá una sensación de fraude, de engañar a todos, incluso a ti mismo. Porque sabes, aunque sea inconscientemente, que la gente se identifica con tu máscara, no con tu verdad. La buena noticia es que el alma nunca deja de enviar señales. Por muy enterrada que esté, sigue latiendo, sigue pidiendo ser vista, ser experimentada. Y hay momentos en la vida, crisis, pérdidas, transiciones, en que estas estructuras de supervivencia empiezan a desmoronarse, creando espacio para que surja algo más auténtico. El momento en que reconoces que la vida que llevas quizá nunca haya sido realmente tuya, es el comienzo del viaje de regreso a casa, de vuelta a ti mismo. Hay un momento preciso en el viaje de autodescubrimiento que define todo lo que sigue. Es el momento en que dejas de correr, dejas de dar explicaciones, dejas de justificar, dejas de buscar culpables, dejas de buscar distracciones. Es cuando finalmente encuentras el coraje para afrontar tu propio dolor y preguntarte, ¿qué intentas decirme? Jung revolucionó la psicología al proponer que nuestros aspectos oscuros no son defectos que deban eliminarse, sino partes excluidas de la conciencia que necesitan reintegrarse. La sombra no es el mal que llevamos dentro, sino todo lo que nos vimos obligados a rechazar para ser aceptados. Es nuestra ira legítima transformada en resentimiento, nuestra tristeza auténtica transformada en depresión, nuestra fuerza vital transformada en agresión, nuestra sensibilidad transformada en fragilidad. El proceso de mirar la sombra es quizás el más desafiante de todo el viaje interior, porque significa reconocer que has sido cómplice de tu propio encarcelamiento, que muchas de tus frustraciones provienen de decisiones que tomaste por miedo, cobardía o necesidad de aprobación, que te has traicionado repetidamente, pequeñas traiciones diarias que se han acumulado hasta formar una vida que no refleja quién eres realmente. La primera reacción al encontrarse con la sombra siempre es la resistencia. La mente empieza inmediatamente a crear explicaciones, a buscar otros culpables, a minimizar la importancia de lo que se revela. No es exactamente así. Las circunstancias me obligaron. No tenía elección. Era la única manera de sobrevivir. Todas estas justificaciones pueden ser válidas, pero también funcionan como mecanismos de defensa que impiden una verdadera transformación. El coraje de mirar no es el coraje de un héroe que se enfrenta a dragones externos. Es el coraje más sutil y difícil, sentarse en silencio contigo mismo y permitir que la verdad surja sin filtros. Es el coraje de sentir vergüenza, ira, tristeza, miedo, todas las emociones que has aprendido a evitar o enmascarar. Es el coraje de reconocer tus patrones destructivos sin castigarte, pero también sin disculparte. Jung descubrió que la escucha interna es una habilidad que debe desarrollarse. Vivimos en una cultura que valora la acción, la productividad y el movimiento constante. Detenerse a escuchar puede parecer una pérdida de tiempo, pereza o autocomplacencia, pero detenerse es, en realidad, la puerta de entrada más directa a la transformación. Es en silencio donde podemos escuchar los susurros del alma, ahogados por el ruido del mundo exterior. Hacer una pausa no es pasividad, sino un estado activo de receptividad. Es cuando creas suficiente espacio interno para que el contenido inconsciente emerja a la superficie de la conciencia. Sueños que no podías recordar, recuerdos enterrados, percepciones que surgen de la nada, sensaciones corporales que siempre has ignorado. Todas estas son formas en que la psique se comunica contigo, pero solo puede hablar cuando hay suficiente silencio para escucharla. Uno de los descubrimientos más revolucionarios de Jung es que sentir dolor emocional es prueba de que algo en tu interior sigue vivo. La depresión total, la apatía total
y la desconexión absoluta son señales de muerte psíquica, pero cuando sientes ira, tristeza, frustración o desesperación, por muy dolorosos que sean, es porque aún circula energía vital. Aún hay una parte de ti que se preocupa, que quiere vivir, que lucha por emerger. El miedo a mirar hacia adentro a menudo proviene de la fantasía de encontrarnos con un monstruo horrible, algo insoportable, algo que nos destruirá. Pero la experiencia de quienes emprenden este viaje es muy diferente. Lo que encuentras en la sombra no es un demonio. Son partes de ti mismo congeladas en el tiempo, aspectos de tu personalidad que fueron rechazados tan pronto que nunca tuvieron la oportunidad de madurar. Es como encontrarte con un niño asustado que lleva décadas escondido en el sótano. La sanación no se logra eliminando la sombra, sino integrándola conscientemente. Cuando reconoces y aceptas estas partes rechazadas de ti mismo, dejan de controlar inconscientemente tu vida. La ira que nunca te permitiste sentir deja de manifestarse como irritación crónica. La tristeza que siempre reprimiste deja de manifestarse como depresión. El miedo que nunca reconociste deja de paralizarte en situaciones importantes. La paradoja es que cuanto más puedas mirar tu sombra con compasión, más luz podrás acceder. Porque la energía que gastabas, ocultando ciertas partes de ti mismo, se vuelve disponible para otras cosas. Dejas de usar energía para aparentar ser alguien que no eres y puedes empezar a invertirla en convertirte en quien realmente eres. Y esa es la diferencia entre la sanación cosmética y la transformación real. El coraje para mirar no llega de la noche a la mañana. Se desarrolla gradualmente, mediante pequeños actos de honestidad, mediante momentos en los que eliges sentir en lugar de evitar, mediante situaciones en las que eliges la verdad incómoda en lugar de la mentira tranquilizadora. El coraje es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Y un día te das cuenta de que ya no tienes miedo de encontrarte contigo mismo. Porque has descubierto que lo que yace en tu interior no es un monstruo, sino un tesoro por descubrir. Existe una ley invisible que rige los procesos de transformación profunda. Antes de que algo nuevo pueda nacer, algo viejo debe morir. No una muerte literal, sino simbólica, el fin de patrones, identidades y estructuras que ya no contribuyen a tu crecimiento. Y esta muerte rara vez es pacífica. Viene acompañada de caos, confusión y una sensación de que todo se derrumba a la vez. Jung observó que los grandes procesos de individuación siempre comienzan con lo que él llamaba coincidencias significativas. De repente, empiezas a notar números repetidos por todas partes, 11-11, 22-22, o secuencias que inexplicablemente captan tu atención, frases que escuchas en conversaciones casuales que parecen dirigidas específicamente a ti, libros que literalmente caen en tus manos, personas que aparecen en tu vida diciendo justo lo que necesitabas oír. Estas sincronicidades funcionan como fisuras en la realidad consensual, momentos en los que la vida parece conspirar para llamar tu atención, para recordarte que existe una dimensión de la realidad mucho mayor que la que puedes controlar con tu mente consciente. Son señales de que tu alma se comunica contigo a través del lenguaje simbólico que impregna toda la existencia. Pero las sincronicidades son solo el comienzo. Poco después, comienza lo que Jung llamó la noche oscura del alma, un periodo en el que la vida parece decidir que es hora de una renovación completa. Es entonces cuando las relaciones que creías eternas empiezan a desmoronarse. Trabajos que antes te brindaban seguridad se vuelven insoportables. Planes cuidadosamente trazados se topan con obstáculos inesperados. Personas importantes se van de tu vida, a veces de forma abrupta y dolorosa. La vida que desencadena una muerte simbólica es uno de los fenómenos más incomprendidos de la experiencia humana. La tendencia natural es luchar contra estos cambios, intentar mantener todo como estaba, aferrarse a todo lo que intenta irse. Pero Jung descubrió que esta resistencia solo prolonga el sufrimiento. Cuando el alma decide que es hora de una transformación profunda,
elimina sistemáticamente todo lo que impide su florecimiento. El ego, esta estructura psíquica que se identifica con la continuidad, el control y la previsibilidad, interpreta esta fase como una catástrofe. Lo estoy perdiendo todo. Mi vida se desmorona. Nada funciona. El ego no ve que esta aparente destrucción es en realidad un proceso creativo. La vida crea espacio para que surja algo nuevo. Es como un árbol que necesita perder todas sus hojas en otoño para que broten nuevos brotes en primavera. O como una serpiente que necesita mudar de piel cuando la vieja se queda pequeña. La naturaleza está llena de estos ciclos de muerte y renacimiento, pero a los humanos nos cuesta aceptar que también formamos parte de estos ritmos naturales. La resistencia del ego durante esta fase es comprensible, pero contraproducente. El ego quiere garantías de que todo saldrá bien, quiere un plan detallado, quiere saber exactamente a dónde va antes de dar el siguiente paso. Pero el alma funciona de forma completamente diferente. Confía en el proceso, sabe que el orden surge del caos, comprende que a veces hay que perderse para encontrarse de verdad. Jung decía que la invitación del alma siempre llega como un susurro antes de convertirse en un grito. Primero se siente una sutil inquietud, la sensación de que algo necesita cambiar. Si no se escucha, el alma sube el volumen. Problemas de salud, crisis de pareja, insatisfacción profesional. Si aún así no se presta atención, puede crear situaciones más dramáticas para forzar la transformación. Lo que mucha gente no entiende es que esta fase de colapso no es un castigo, sino una protección. El alma está eliminando de tu vida todo aquello que ya no resuena con quien te estás convirtiendo. Es como una limpieza energética profunda, eliminando elementos tóxicos que obstaculizaban tu crecimiento. Por muy doloroso que sea en este momento, es un acto de amor hacia tu propia psique. La sabiduría reside en aprender a cooperar con este proceso en lugar de luchar contra él. No significa aceptar pasivamente todo lo que sucede, sino desarrollar la capacidad de discernir entre lo que debe protegerse y lo que debe liberarse. Algunas cosas que se van de tu vida realmente necesitan irse. Otras pueden preservarse, pero de una manera completamente nueva. El mayor desafío es desarrollar tolerancia a la incertidumbre. Vivir en medio del huracán sin intentar controlar la dirección de los vientos. Confiar en que hay una inteligencia superior, orquestando estos cambios, incluso cuando la mente racional no puede ver su significado. Es una de las lecciones más difíciles de la vida espiritual. Aprender que no todo necesita tener sentido para la mente, para que se adapte perfectamente al alma. Uno de los aspectos más angustiosos de los procesos de transformación profunda es la sensación de pérdida de la cordura. Los síntomas pueden ser alarmantemente similares a los de un brote psicótico. Pérdida de referencias, sensación de irrealidad, desconexión del mundo familiar, cambios bruscos de humor y percepción alterada de la realidad. La diferencia crucial radica en que en un colapso psicológico se pierde el contacto con la realidad consensuada sin acceder a una realidad más amplia. En la individuación se exploran capas más profundas de la conciencia. Jung estableció una distinción fundamental entre patología mental y crisis espiritual. En la patología se produce una fragmentación de la personalidad que conduce a un caos sin rumbo. En la crisis espiritual se produce una desorganización temporal que precede a una reorganización a un nivel superior de integración. Es como una mariposa que emerge de su capullo. Por un momento deja de ser oruga, pero aún no es mariposa del todo. Es en este espacio intermedio donde reside la confusión. El proceso de individuación pasa necesariamente por una fase que Jung llamó inflación del ego, seguida de una desinflación del ego. Primero, te sobreidentificas con los contenidos arquetípicos emergentes. Te sientes especial, elegido, iluminado. Luego te das cuenta de que no puedes integrar tanta energía nueva y te sientes pequeño, perdido e insignificante. Estas fluctuaciones son normales y necesarias hasta que encuentras un punto de equilibrio. La sensación de locura surge principalmente porque empiezas a cuestionar verdades
que antes aceptabas sin pensar. Valores que han guiado tu vida de repente parecen vacíos. Relaciones que parecían sólidas revelan su superficialidad. Metas que parecían importantes pierden su significado por completo. Es como si un día despertaras hablando otro idioma y ya nadie te entendiera. El aislamiento social es casi inevitable durante esta fase. No porque elijas aislarte, sino porque literalmente ya no puedes participar en conversaciones superficiales, eventos sociales sin sentido ni rituales colectivos que han perdido su significado. Es como si hubieras desarrollado una alergia a la trivialidad. Otros pueden interpretar esto como depresión, arrogancia o desequilibrio mental. La hipersensibilidad también se intensifica drásticamente. Puedes sentir las emociones de los demás como si fueran tuyas. Los entornos tensos se vuelven insoportables. La música, las películas y las noticias que antes consumías con naturalidad ahora te afectan profundamente. Es como si todas tus defensas psíquicas se hubieran reducido, dejándote completamente expuesto a las energías del entorno. Jung observó que durante la individuación, el inconsciente personal se conecta con el inconsciente colectivo, esa dimensión de la psique que compartimos con toda la humanidad. Esto puede generar experiencias de conexión mística, profundas percepciones sobre la naturaleza de la realidad y percepciones que trascienden el conocimiento común. Pero también puede resultar abrumador para una conciencia que no está preparada para tal amplitud. El vacío que sientes durante esta fase no es depresión en el sentido clínico, es el vacío fértil del útero cósmico donde se gesta algo nuevo. Es el silencio que precede a una nueva sinfonía. Es la oscuridad que precede a un nuevo amanecer. Pero cuando estás en medio de ello, es imposible tener la certeza de que algo nacerá. Solo sientes el vacío, la ausencia, la incertidumbre. Desconectarse del mundo exterior refleja, en realidad, una reconexión con el mundo interior. Estás aprendiendo a habitar dimensiones de tu psique que antes no habías explorado. Estás desarrollando una relación íntima con aspectos de ti mismo que antes eran completamente inconscientes. Es un proceso de introversión necesario para que posteriormente puedas relacionarte con el mundo de forma más auténtica. El tiempo del alma no sigue un reloj. Durante la individuación, puedes sentir que ha transcurrido una eternidad, cuando en realidad solo han pasado unas semanas. O puedes sentir que todo empezó ayer, cuando en realidad han pasado meses. El tiempo psicológico es elástico y esto puede contribuir a sentimientos de desorientación. Pierdes tus referencias habituales al pasado y al futuro y te quedas suspendido en un presente eterno. La familia y los amigos tienden a intentar normalizarte, devolverte a tu estado anterior. Pueden sugerirte terapia, medicación y actividades para sacarte de ese estado. Pero Jung advirtió que interrumpir prematuramente un proceso de individuación puede ser más perjudicial que beneficioso. Es como intentar forzar una flor a abrirse prematuramente. Puedes dañar irreparablemente el proceso natural de floración. La clave para navegar esta fase reside en desarrollar lo que Jung llamó la función trascendente, la capacidad de mantener la tensión entre los opuestos sin caer en ninguno de los extremos. Esto no implica negar la realidad de la experiencia interna ni desconectarse por completo de la realidad externa. No implica identificarse plenamente con el contenido emergente ni descartarlo como fantasía. Es una delicada armonía entre la aceptación y el discernimiento. Existe una dimensión temporal que nuestra sociedad moderna ha perdido por completo la capacidad de comprender: el tiempo del alma. Vivimos gobernados por el tiempo del reloj, por el tiempo de la productividad, por el tiempo de las entregas y los resultados. Pero el alma opera en una frecuencia completamente diferente. Funciona en el tiempo de la maduración, en el tiempo de la gestación, en el tiempo de las estaciones internas que no se pueden apresurar. Durante los procesos de transformación profunda, una de las experiencias más frustrantes es descubrir que nada externo funciona como siempre.
Las técnicas que siempre funcionaron dejan de funcionar. Las estrategias que resolvieron problemas se vuelven inútiles. Quienes siempre te ofrecieron consuelo ya no pueden conectar contigo. Es como si hubieras cambiado de frecuencia y ya no pudieras conectar con tus viejas herramientas. Esto sucede porque operas desde una parte diferente de tu psique. La mente racional, que siempre ha sido tu herramienta principal para navegar por el mundo, ahora está subordinada a procesos más profundos e instintivos. Es como si hubieras pasado del piloto automático al manual, pero aún no sabes cómo manejar los controles de esta nueva forma de estar en el mundo. La lentitud que caracteriza esta fase no es pereza ni falta de motivación, sino sabiduría instintiva. El alma sabe que las verdaderas transformaciones no se pueden apresurar. Crea una especie de protección natural que impide tomar decisiones precipitadas o volver a viejos patrones antes de que los cambios internos se hayan consolidado. Es como si dijera: tranquilízate, deja que se asiente, deja que madure. Jung observó que intentar acelerar artificialmente un proceso de individuación es como intentar obligar a un niño a caminar antes de que sus huesos se hayan desarrollado lo suficiente. Quizás incluso logres dar algunos pasos, pero comprometerás todo tu desarrollo futuro. El alma tiene sus propios ritmos de crecimiento que deben respetarse, incluso si esto genera ansiedad en la mente consciente. La profunda fatiga que sientes durante esta fase es diferente a la fatiga física común. Es una fatiga existencial. La fatiga de tener que usar máscaras que ya no te convienen, de tener que participar en conversaciones sin sentido, de tener que mantener relaciones que han perdido su vitalidad. Es la llamada de tu alma a la coherencia, a la alineación entre quién eres y cómo vives. Esta fatiga también refleja la enormidad del trabajo interno que se está realizando. Incluso cuando parece que no haces nada, hay un gigantesco proceso de reorganización psíquica en marcha. Es como una renovación completa de una casa. Mientras los obreros trabajan, no se pueden usar las habitaciones con normalidad. La fatiga es el cuerpo que exige energía para sostener esta reconstrucción interna. El insomnio o los cambios en los patrones de sueño son comunes durante esta fase. El alma suele aprovechar la noche para procesar contenido que no puede emerger durante el día. Sueños intensos, despertares con revelaciones, noches de contemplación. Todo esto forma parte del proceso. Es como si tu psique hubiera descubierto que necesita más tiempo de procesamiento del que te permiten las horas de vigilia. La dificultad para concentrarse en actividades superficiales también es natural. Tu psique está dirigiendo toda la energía disponible hacia el proceso de transformación. Leer novelas, ver películas entretenidas y mantener conversaciones triviales puede volverse imposible no por déficit de atención, sino por el exceso de profundidad. Es como si hubieras desarrollado una intolerancia natural a la superficialidad. Las personas de tu entorno pueden interpretar esta lentitud como depresión, pereza o falta de ambición. Pueden presionarte para que reacciones, para que te muevas, para que hagas algo. Pero Jung advirtió que durante la individuación, las acciones precipitadas pueden interrumpir procesos cruciales que ocurren a niveles inconscientes. A veces, no hacer nada es lo más importante que puedes hacer. La naturaleza nunca tiene prisa, pero todo sucede a su debido tiempo. Una semilla no germina más rápido porque tengas ganas de ver la planta. Una fruta no madura más rápido porque tengas hambre. Los procesos naturales tienen su propio ritmo y la individuación es un proceso natural. Intentar acelerarlo es como intentar impulsar un río. Solo te cansarás y crearás turbulencias innecesarias. La sabiduría reside en aprender a confiar en el tiempo del alma, incluso cuando contradice todas tus expectativas racionales. En desarrollar la paciencia, no como resignación pasiva, sino como participación activa en el misterio de tu propio desarrollo, en comprender que no te quedas atrás en la vida, estás justo donde necesitas estar para que tu transformación sea sólida y duradera.
La paradoja es que cuanto más te relajas en el tiempo del alma, más rápido fluyen las cosas. Cuando dejas de luchar contra el proceso y empiezas a colaborar con él, cuando dejas de intentar controlar los resultados y te centras en la calidad de la experiencia presente, la vida empieza a responder de maneras sorprendentes y sincrónicas. Jung trajo al mundo una comprensión revolucionaria. No toda pérdida es tragedia, no todo final es un fracaso, no toda ruptura es destrucción. Algunas rupturas son sagradas, son intervenciones de la vida misma para liberarnos de estructuras que ya no contribuyen a nuestro crecimiento. Son actos de amor cósmico que nuestra mente racional rara vez puede comprender en el momento en que ocurren. La separación de personas que parecían esenciales en tu vida es quizás una de las experiencias más dolorosas del proceso de individuación. De repente, te das cuenta de que ya no puedes conectar con amigos que conoces desde hace décadas. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad ahora parecen forzadas, superficiales y vacías. Sientes que hablan idiomas diferentes, que viven en dimensiones paralelas de la experiencia humana. Esta retirada rara vez es dramática o confrontativa. Es más sutil, más gradual. Simplemente te das cuenta de que ya no tienes la energía para mantener ciertas dinámicas relacionales. Ya no puedes fingir interés en temas que consideras irrelevantes. Ya no puedes participar en chismes, quejas constantes ni conversaciones que siempre giran en torno a los mismos patrones repetitivos y sin evolución. La pérdida de sentido en actividades que antes te proporcionaban placer también es desconcertante. Pasatiempos que has practicado durante años de repente pierden interés. Los programas de televisión que antes veías religiosamente se vuelven insoportables. Los eventos sociales que antes esperabas con ilusión ahora parecen una pérdida de tiempo. Es como si hubieras cambiado de frecuencia y ya no pudieras conectar con tus antiguos placeres. Las relaciones románticas y familiares también pueden sufrir rupturas profundas durante este periodo. No necesariamente rupturas definitivas, sino transformaciones radicales en la forma de relacionarse. Podrías descubrir que las dinámicas que mantuviste durante años se basaban en la codependencia, no en el amor verdadero. Que los roles que desempeñabas en tus relaciones no reflejaban quién eras realmente. Romper vínculos tóxicos es parte esencial del proceso de purificación. Jung observó que durante la individuación, todo lo que no resuena con la autenticidad emergente se aleja naturalmente de la vida. Es como si existiera una fuerza magnética selectiva que atrae lo que nutre el alma y repele lo que la agota. Esto puede incluir trabajos, amistades, compromisos e incluso lugares donde se vivía. Lo más difícil de entender es que esta limpieza energética no ocurre necesariamente porque las personas o las situaciones sean malas. Simplemente ya no coinciden con tu frecuencia. Es como intentar sintonizar música clásica en una radio sintonizada en heavy rock. No hay maldad en ninguno de los dos lados, solo una discordancia de frecuencias. La verdad que emerge durante estas rupturas puede ser brutal para el ego. Puedes descubrir que relaciones que duraron décadas se mantuvieron más por costumbre y conveniencia que por una conexión genuina. Que lazos que considerabas profundos eran en realidad superficiales. Ese amor que creías incondicional tenía muchas condiciones implícitas. Cuando tocas fondo emocional, cuando has perdido tus referentes habituales, cuando ya no puedes funcionar con viejos patrones, la única dirección que puedes tomar es hacia tu interior. Ahí es donde comienza el verdadero viaje espiritual. No cuando todo está bien y decides buscar el crecimiento por curiosidad intelectual, sino cuando la vida te obliga a ahondar en las profundidades de tu propia alma para encontrar recursos que nunca supiste que poseías. Jung decía que confrontar el vacío es necesario para descubrir lo verdaderamente esencial. Cuando se eliminan todas las distracciones, cuando se desmoronan todos los apoyos externos, cuando estás a solas contigo mismo, finalmente puedes escuchar la voz de tu propia sabiduría. Es en el silencio forzado que el alma susurra sus secretos más profundos. El proceso de limpieza
Puede parecer despiadado, pero es profundamente amoroso. La vida elimina todo lo que te impide ser quien realmente eres. Crea espacio para que surjan relaciones más auténticas. Libera energía que se desperdiciaba en dinámicas que no nutrían tu evolución. Prepara el terreno para una nueva forma de estar en el mundo. La soledad que emerge de estas rupturas no es un castigo, sino una incubación. Es el útero sagrado donde se gesta una nueva versión de ti. Es el laboratorio alquímico donde se descomponen los viejos elementos para que se formen los nuevos. Es la crisálida donde la oruga de tu antigua personalidad se disuelve para que pueda emerger la mariposa de tu esencia. La sabiduría reside en confiar en que estas rupturas, por dolorosas que sean, te conducen a algo mucho más verdadero y satisfactorio que lo que has perdido. Que la soledad temporal es el precio de la verdadera intimidad. Que el vacío presente es el espacio necesario para la plenitud futura. Que a cada muerte simbólica le sigue un renacimiento más poderoso. Uno de los descubrimientos más revolucionarios de Carl Jung fue la existencia del inconsciente colectivo, una dimensión de la psique que trasciende la experiencia individual y nos conecta con toda la humanidad. Esto significa que incluso en tus momentos más solitarios, cuando sientes que nadie puede entender lo que estás viviendo, estás conectado a una red invisible de sabiduría que abarca culturas, épocas y continentes. El dolor que sientes no es exclusivo de ti. Forma parte de un patrón arquetípico que miles de personas han experimentado antes que tú y que miles están experimentando ahora mismo. El proceso de despertar, individuación, muerte y renacimiento psicológico es un viaje universal que se manifiesta de forma diferente en cada persona, pero mantiene una estructura esencial similar. Jung identificó que cuando atravesamos profundos procesos de transformación, nuestra sensibilidad se expande drásticamente. Empezamos a percibir no solo nuestras propias emociones, sino también las corrientes emocionales colectivas. Esto puede ser abrumador al principio. Puedes sentirte como una esponja emocional que absorbe todo lo que te rodea, pero también es señal de que tu conciencia se está expandiendo hacia dimensiones más amplias de la experiencia humana. El papel del dolor como iniciador espiritual se reconoce en todas las tradiciones místicas del mundo. Los griegos hablaban de pathos, el sufrimiento que conduce a la sabiduría. Los budistas enseñan que el dolor es la primera de las 4 nobles verdades, el punto de partida para la iluminación. Los místicos cristianos comprendían que la noche oscura del alma era un paso obligatorio hacia la unión divina. Jung secularizó esta antigua sabiduría, demostrando que estos son procesos psicológicos universales. La extrema soledad que puedes sentir durante la individuación tiene un propósito específico. Te obliga a desarrollar una relación íntima con lo más profundo de ti mismo. Cuando no hay nadie que te distraiga, que valide tus percepciones, que confirme tus interpretaciones de la realidad, necesitas aprender a confiar en tu brújula interior. Necesitas desarrollar lo que Jung llamó la función religiosa, una conexión directa con lo sagrado. El surgimiento de la sensibilidad espiritual durante este período no es casualidad. Cuando las defensas del ego se debilitan, cuando la personalidad se desintegra, cuando las estructuras familiares se desmoronan, te vuelves más permeable a las dimensiones sutiles de la realidad. Puedes comenzar a tener experiencias que antes habrías considerado imposibles, intuiciones profundas, sincronicidades sorprendentes, sueños reveladores, sentimientos de conexión con algo más grande. Jung descubrió que existe un campo de información accesible para todos, una biblioteca cósmica, donde se almacenan todas las experiencias humanas de transformación. Cuando te encuentras en medio de un proceso de individuación, accedes a esta biblioteca. Por eso surgen ideas que parecen surgir de la nada, comprensiones que trascienden tu conocimiento intelectual, una sabiduría que parece ancestral. La sanación nunca es instantánea, porque no es solo un proceso personal, sino también transpersonal. Cuando te sanas no solo tus propias heridas, sino también las de tus ancestros,
las de tu linaje familiar y las colectivas de la humanidad. Por lo tanto, la individuación es, a la vez, el proceso más íntimo y altruista que existe. El aislamiento que sientes es temporal, pero la conexión que estás desarrollando con las dimensiones más profundas de la existencia es permanente. Estás aprendiendo a conectarte no solo con otras personas, sino con la esencia misma de la humanidad. Estás desarrollando compasión no solo por tu propio dolor, sino por el dolor universal que todos compartimos. Jung observó que las personas que experimentan profundos procesos de individuación suelen desarrollar habilidades terapéuticas naturales, no porque hayan estudiado técnicas, sino porque profundizaron tanto en su propio dolor que desarrollaron una comprensión profunda de los procesos de sanación. Se convierten en sanadores heridos, personas que pueden ayudar a otros precisamente porque han pasado por el fuego de la transformación. Cuando empiezas a escuchar este llamado interior, cuando dejas de resistirte al proceso y empiezas a colaborar con él, ocurre algo mágico. Descubres que no estás solo. Otras personas que atraviesan experiencias similares empiezan a aparecer en tu vida. Libros que necesitabas leer caen en tus manos. Maestros aparecen en el momento justo. Las sincronicidades empiezan a guiar tus pasos. La red de apoyo que surge durante la individuación es diferente de las redes sociales convencionales. No se basa en afinidades superficiales, sino en el reconocimiento mutuo entre almas que comparten el mismo camino. Estas conexiones trascienden la edad, la clase social y la cultura. Son reconocimientos entre conciencias que despiertan a la misma verdad fundamental. La paradoja es que, para encontrar tu tribu espiritual, primero debes experimentar la soledad absoluta. Para descubrir conexiones verdaderas, debes desconectarte de las falsas. Para encontrar el amor incondicional, debes atravesar el desierto del desamor. Es una ley espiritual. Solo encuentras afuera lo que primero encontraste adentro. El viaje de la individuación es, a la vez, la experiencia humana más solitaria y la más conectada. Solitario porque nadie puede hacer el trabajo interior por ti. Conectado porque participas en el proceso más fundamental de la evolución de la conciencia. No solo tu conciencia individual, sino la conciencia colectiva de la especie humana. Durante procesos de profunda transformación, te encontrarás en medio de una batalla épica entre dos fuerzas completamente diferentes en tu interior. El ego, que quiere que todo siga como siempre, y el alma, que te llama a una nueva forma de ser. Comprender esta dinámica es crucial para transitar la individuación sin dejarte desgarrar por fuerzas internas que parecen llevarte en direcciones opuestas. El ego no es tu enemigo. Es una estructura psíquica necesaria cuya función es mantenerte seguro, funcional y socialmente adaptado. Durante décadas ha cumplido bien su función, creando estrategias para que sobrevivas, triunfes y seas aceptado. Pero ahora que tu alma pide expansión, evolución y transformación, el ego lo interpreta como una amenaza existencial y por eso grita tan fuerte. Los gritos del ego durante la individuación son inconfundibles. Te estás volviendo loco, todos te abandonarán, perderás todo lo que has logrado, todo esto está en tu cabeza, necesitas volver a la normalidad. El ego usa todas las armas psicológicas a su disposición para convencerte de que regreses a los patrones familiares. Prefiere una prisión familiar a un territorio desconocido, incluso si ese territorio es tu propia libertad. La diferencia entre los gritos del ego y los susurros del alma es sutil pero fundamental. El ego siempre está acompañado de urgencia, drama y catastrofismo. El alma, en cambio, posee una cualidad serena, incluso cuando exige un cambio radical. El ego grita, haz algo ahora. El alma susurra, confía en el proceso. El ego exige garantías, el alma solo pide fe. Jung identificó las crisis como puntos de encuentro entre la antigua identidad y el nuevo ser en desarrollo. Es como si coexistieran temporalmente dos versiones de ti, una que aún se identifica con viejos patrones y otra
que reconoce su insostenibilidad. El conflicto entre estas dos versiones es lo que genera la sensación de desgarramiento interno. La antigua identidad se basa en referencias externas, lo que piensan los demás, lo socialmente aceptable, lo que garantiza la seguridad material, lo que otorga estatus. La nueva identidad que emerge se basa en referencias internas, lo que sientes genuinamente, lo que vibra tu alma, lo que te conecta con tu propósito esencial, lo que te hace sentir verdaderamente vivo. El ego interpreta cualquier movimiento hacia la autenticidad como una pérdida de control. Y en cierto modo tiene razón. Estás perdiendo el control gracias a la manipulación externa para encontrar el control basado en la sabiduría interna. Estás cambiando un control rígido y limitante por lo que Jung llamó entrega consciente. Una forma de navegar que confía en el fluir natural de la vida. La diferencia entre control y rendición es uno de los puntos más importantes del camino espiritual. Control es cuando intentas forzar la realidad para que se ajuste a tus expectativas. Rendirse es cuando alineas tus expectativas con el fluir natural de la realidad. El control se basa en el miedo. La rendición se basa en el amor. El control drena tu energía. La rendición la multiplica. Dejar de luchar contra uno mismo es quizás el mayor acto de valentía que existe, porque significa renunciar a la ilusión de que puedes controlar los resultados y aceptar que tu única responsabilidad es ser fiel a lo que emerge de tu interior. Significa dejar de intentar ser quien crees que deberías ser y empezar a ser quien realmente eres. El ego intentará convencerte de que rendirse es rendirse, que aceptar es conformismo, que fluir es pasividad. Pero Jung descubrió que es exactamente lo contrario. La rendición consciente requiere mucha más fuerza que la resistencia. Aceptar lo incambiable libera energía para transformar lo que sí se puede transformar. Fluir con la vida te permite navegar por la corriente en lugar de dejarte llevar por ella. Durante la individuación, necesitarás aprender a discernir cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo insistir y cuándo dejar ir, cuándo luchar y cuándo rendirse. Este es un arte que no se aprende intelectualmente, se desarrolla mediante la experiencia, el ensayo y error y el refinamiento gradual de tu sensibilidad interior. El alma posee una inteligencia que trasciende la lógica racional. Sabe cosas que tu mente consciente desconoce. Percibe conexiones que tus sentidos no captan. Anticipa acontecimientos que tu capacidad de planificación no puede captar. Por lo tanto, seguir la guía de tu alma a menudo implica tomar decisiones que parecen irracionales para los demás, e incluso para ti mismo. La paradoja es que cuanto más aprendes a confiar en la sabiduría de tu alma, más efectivo te vuelves en el mundo práctico. Cuando tus acciones están alineadas con tu verdad interior, tienen un poder que las acciones basadas únicamente en la estrategia racional jamás podrán alcanzar. Es como la diferencia entre nadar contra corriente y nadar a favor de ella. Llegas más lejos gastando mucha menos energía. La batalla entre el ego y el alma no tiene un ganador definitivo. El objetivo no es eliminar el ego, sino educarlo. No se trata de ignorar el alma, sino de integrarla. El estado maduro de individuación se da cuando estas dos fuerzas aprenden a colaborar. El ego ofrece su capacidad de planificación y ejecución. El alma ofrece su sabiduría sobre la dirección y el significado. Juntos, crean una vida que es a la vez práctica y sagrada. Hay un fenómeno misterioso que Jung estudió extensamente: la sincronicidad como respuesta directa a las llamadas inconscientes del alma. Cuando estás realmente listo para una transformación, cuando tu psique te pide genuinamente evolucionar, el universo empieza a conspirar para crear las condiciones necesarias para que esa transformación ocurra. Y quizás eso sea exactamente lo que está sucediendo ahora. No te encuentras con estas palabras por casualidad. La sincronicidad no es superstición ni pensamiento mágico. Es un principio psicológico que Jung observó constantemente en la vida de las personas que atraviesan procesos de individuación.
Cuando el alma está lista para recibir información, para dar un paso, para realizar un cambio, atrae las experiencias necesarias. Aparecen las personas adecuadas, libros abiertos en la página exacta, conversaciones revelan perspectivas precisas, y videos como este te llegan. La petición inconsciente de transformación no suele ser verbal ni consciente. Surge como una profunda inquietud, una sensación de que algo necesita cambiar, una apertura interior a posibilidades que ni siquiera comprendes del todo. Es como si tu alma enviara una señal al universo. Estoy listo para el siguiente nivel. Y entonces empiezan a aparecer los recursos, la información y las oportunidades para que ese siguiente nivel se manifieste. Pero hay una diferencia crucial entre estar interesado en la transformación y comprometerse con ella. El interés es pasivo. Lees sobre crecimiento personal, ves videos, quizás incluso tomas algunos cursos, pero sigues viviendo fundamentalmente de la misma manera. El compromiso es activo. Reconoces que ha llegado el momento de dejar de consumir contenido transformador y empezar a transformarte de verdad. La resistencia a dar este paso es comprensible y natural, porque la verdadera transformación implica la muerte simbólica de aspectos de tu identidad que has conocido durante décadas. Significa salir de tu zona de confort, no solo externamente, sino internamente. Significa aceptar que tendrás que desaprender ciertas cosas para aprender otras. Significa reconocer que el crecimiento genuino siempre conlleva incomodidad. Jung observó que llega un momento específico en el camino de cada persona cuando el alma deja de susurrar y comienza a exigir. Es cuando la insatisfacción con los viejos patrones se vuelve mayor que el miedo a lo desconocido. Cuando el dolor de seguir igual supera la ansiedad del cambio. Cuando finalmente reconoces que no transformarte ya no es una opción viable. Todo comienza con un sí al proceso mismo, no un sí condicionado. Lo intentaré si no es muy difícil, ni un sí intelectual. Estoy de acuerdo en que sería bueno cambiar, sino un sí visceral, un sí que surge de lo más profundo del ser, un sí que ya lleva dentro la energía necesaria para sostener la transformación incluso en los momentos más difíciles. Este sí al proceso de individuación es, a la vez, el acto más sencillo y revolucionario que puedes realizar. Sencillo porque es una mera decisión interna. Revolucionario porque cambia por completo tu relación con la vida. Cuando dices sí a tu propia evolución, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en co-creador de tu realidad. La sanación no es algo lejano, no está en el futuro, no depende de condiciones especiales que se alineen a la perfección. La sanación está aquí, en este momento, en esta respiración, en esta decisión que puedes tomar ahora, la decisión de dejar de huir de ti mismo, de dejar de posponer el encuentro con tu propia verdad, de dejar de esperar que alguien o algo externo resuelva lo que solo tú puedes resolver. El momento presente es siempre el único momento en el que puede ocurrir la transformación. El pasado ya sucedió y no se puede cambiar. El futuro aún no existe y se moldea por las decisiones que tomas ahora. Solo existe este momento, esta oportunidad, esta posibilidad de elegir de otra manera. Y elegir de otra manera no significa cambiarlo todo de una vez, sino dar el siguiente paso hacia tu autenticidad. Jung decía que cuando alineas tu voluntad consciente con la sabiduría inconsciente, cuando dejas de luchar contra la corriente de tu propia alma, la vida se convierte en un flujo casi milagroso de sincronicidades, oportunidades y encuentros significativos. Es como si hubieras descubierto la clave de una dimensión de la realidad que siempre ha estado disponible, pero a la que no sabías cómo acceder. Nunca es el momento perfecto para comenzar un viaje de transformación. Siempre hay razones para posponerlo. Demasiado trabajo, relaciones complicadas, problemas financieros, responsabilidades familiares. Pero el alma no espera el momento oportuno. Lo crea. Y quizás este sea el momento que necesitas para dar el primer paso consciente hacia quien realmente eres.
La decisión de comenzar no necesita ir acompañada de un plan detallado ni garantías sobre cómo se desarrollará todo. De hecho, la necesidad de controlar completamente el proceso es a menudo lo que impide que comience. El alma funciona por revelación gradual, no por planificación estratégica. Solo necesitas dar el primer paso. El segundo paso se revelará cuando des el primero. Si sientes una profunda resonancia con estas palabras, si algo en tu interior se reconoce en esta descripción del proceso de individuación, si una parte de ti sabe que es hora de dejar de vivir en la superficie, esto no es coincidencia. Es sincronicidad. Es tu alma confirmando que está lista para el viaje más importante de tu vida, el viaje de regreso a casa, de regreso a ti mismo. Si has llegado hasta aquí, hasta estas últimas palabras, ya es una poderosa señal de que algo en tu interior está listo para la transformación. No es casualidad que hayas tenido la paciencia de absorber todo este contenido, que hayas permitido que estas ideas penetraran en lo más profundo de tu conciencia. Tu alma reconoció la información que necesitaba escuchar, y eso en sí mismo es un acto de valentía y fortaleza interior. Quiero hacer una pausa para honrar el camino que has recorrido hasta ahora. Reconocer que has llegado a estas palabras conlleva una gran experiencia, de intentos, quizás de decepciones, y sin duda de una búsqueda genuina de algo más verdadero y significativo. Cada persona que ve contenido como este responde de alguna manera a una llamada interior que muchos prefieren ignorar. Tú elegiste no ignorarla. El hecho de que estés aquí significa que formas parte de una minoría consciente. Personas que reconocen que la vida superficial no satisface, que los placeres convencionales han perdido su sentido y que existe una sed más profunda que ruega por ser saciada. Esto te sitúa en un linaje de buscadores que abarca todas las épocas y culturas, personas que han elegido el camino más difícil, pero infinitamente más gratificante, de la autenticidad. Jung nos enseñó que el proceso de individuación no es un lujo espiritual, sino una necesidad psicológica. Cuando un alma está lista para evolucionar, creará todas las condiciones necesarias para que esta evolución ocurra. Las crisis, los desafíos y las rupturas que hayas experimentado no fueron castigos, sino invitaciones. Invitaciones para que profundices, para que encuentres recursos internos que ni siquiera sabías que poseías, para que descubras dimensiones de ti mismo que estaban latentes. El dolor emocional que quizás te trajo hasta aquí no es tu enemigo, sino tu mejor maestro. Te obligó a cuestionar verdades que habías aceptado sin pensar. Te obligó a salir de tu zona de confort emocional. Te empujó a territorios desconocidos de tu propia psique, donde yacen tesoros esperando ser descubiertos. Sin este dolor, podrías haber pasado toda tu vida durmiendo en la superficie de tu potencial. Lo que más me impacta es darme cuenta de cómo cada persona que atraviesa este proceso de despertar desarrolla una sensibilidad única para reconocer a quienes comparten el mismo camino. Existe un reconocimiento mutuo, un lenguaje silencioso entre almas que saben lo que significa sumergirse en las profundidades de su propia sombra y emerger más completos. No estás solo en este viaje, formas parte de una comunidad invisible de conciencias en proceso de despertar. La transformación que estás experimentando o estás a punto de experimentar no es solo personal, sino transpersonal. Al sanarte, contribuyes a la sanación colectiva. Al liberarte de patrones limitantes, creas espacio para que otros también se liberen. Al elegir la autenticidad en lugar del conformismo, amplías el abanico de posibilidades para toda la humanidad. Jung tenía una visión profundamente optimista de la evolución de la conciencia humana. Creía que cada persona que completa su proceso de individuación facilita que las generaciones futuras hagan lo mismo. Es como si se abrieran caminos en la conciencia colectiva, abriendo nuevos caminos para que otros los recorran con mayor facilidad. El viaje que estás emprendiendo o considerando es a la vez el más íntimo y el más altruista. Íntimo, porque nadie puede hacer el trabajo interior por ti. Altruista,
porque los frutos de este trabajo se extienden naturalmente a quienes te rodean. Las personas más auténticas crean relaciones más auténticas, familias más sanas, entornos laborales más humanos y una sociedad más consciente. No subestimes el poder transformador de tu propia evolución. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, elegir la verdad por encima de la conveniencia, elegir el amor por encima del miedo, estás contribuyendo a un cambio que va mucho más allá de los confines de tu vida personal. Estás participando en la evolución de la especie humana. Ahora quiero extenderte una invitación directa. Comenta abajo cómo te sientes al escuchar estas palabras. ¿Qué te conmovió más? ¿Qué revelación resuena más profundamente con el momento que estás viviendo? ¿Qué parte de tu camino reconociste en esta descripción? Tu voz importa, tu experiencia importa. Tu testimonio puede ser justo lo que alguien más necesita escuchar para animarse a emprender su propia transformación. Si este contenido te llegó en el momento justo, si sentiste que estas palabras iban dirigidas específicamente a tu alma, considera darle a me gusta al video. No por cortesía, sino como un acto de reconocimiento. Un reconocimiento de que existe una sabiduría universal que opera a través de encuentros como este. Tu me gusta ayuda a que este contenido llegue a quienes necesitan escucharlo. Suscríbete al canal si te apetece continuar este viaje con nosotros. No creamos contenido para entretener, sino para transformar. Cada vídeo es una inmersión profunda en los misterios del alma humana, una exploración de las más altas posibilidades de la experiencia humana. Activa las notificaciones para no perderte las próximas inmersiones que hemos preparado para ti. Y lo más importante, si ves esto ahora, en este momento, recuerda que el alma nunca pierde el ritmo. No hay coincidencia en el encuentro entre una conciencia lista para evolucionar y la información que necesita para dar el siguiente paso. Estás exactamente donde necesitas estar, viviendo exactamente lo que necesitas vivir para convertirte en quien estás destinado a ser. El momento es ahora, no mañana, ni el próximo lunes, ni cuando las circunstancias sean perfectas. Ahora, tu alma ha esperado demasiado. Tu autenticidad ha estado oculta durante demasiado tiempo. Tu verdad ha sido silenciada durante demasiado tiempo. El momento de emprender el viaje de regreso a casa, de regreso a ti mismo, es ahora. Es ahora. Siempre es ahora.